El sencillo le cuesta 1.25, el doble 1.75 y el triple 2.25. Uno de 1.75 voy a querer, por favor. Solo coco y mango nos ha quedado. Podemos darle una y una. Por 1.75 combinado. Entonces sí, combinado, por favor. ¿Es de la gloria, el sorbet? Sí, está el coco y el mango. ¿Con miel? Sí, por favor. Gracias. Va. Muy amable, gracias. Gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, hoy estoy desde el lugar más fresco de El Salvador. Sí, estoy hablando de Apaneca. Apaneca es uno de los destinos que forma parte de la Ruta de las Flores. Y hoy vamos a tratar de conocer cómo llegar a la Laguna Verde, a la Laguna de las Ninfas, Albania. Así que no se pueden perder este video hasta el final. Empecemos. Se dice que Apaneca es una de las ciudades más altas que tiene la República de El Salvador. Su nombre, etimológicamente hablando, significa río de vientos. Y es que por lo general el clima de este lugar es bastante fresco y sobre todo en la temporada navideña, que es cuando se pone como más fresquito, como le llamamos aquí en El Salvador, y hace más viento de lo normal, de lo que hace el resto del año. Y para llegar hasta allá puedes usar 3 diferentes rutas. Puedes irte por Santa Ana, por Aguachapán o por Sonsonate. Y fíjense que aunque Apaneca tiene una amplia diversidad de actividades para el turismo, como ir a la Laguna Verde, ir a la Laguna de las Ninfas, senderismo, bici montaña, paseos en buggies y más actividades que se han habilitado para el turista. Nosotros ahorita nos dirigimos hacia el Parque Central porque tiene relativamente unos meses de haber sido remodelado. Pero ¿y qué nos encontramos en Apaneca? Apaneca tiene una amplia variedad de artesanías, pasajes con calles empedradas, veamos, también encontramos con gastronomía local. Una parada en el camino, tenemos como 1 hora de haber salido y estamos en el pueblito de Los Naranjos. Todavía nos quedan como aproximadamente 45 minutos para llegar a Apaneca, así es que una parada estratégica para comprar un cafecito. Miren, esta gasolinera me gusta un montón porque tiene espacio para quedarse comiendo acá. Aquí llevamos ya nuestro cafecito. Fíjense que ahorita estamos pasando por Huayúa. Me estoy fijando que ahorita ya están con los preparativos para el festival gastronómico que únicamente se realiza los fines de semana. Del cual, por cierto, quiero contarles que si no han visto un video que he publicado en mi canal sobre la feria gastronómica que se vive en Huayúa, los invito a que vayan a verlo. Se los voy a dejar acá, les voy a dejar el enlace y también unas breves imágenes para que puedan ver cómo se vive el ambiente del Festival Gastronómico en Huayúa, que únicamente se realiza los fines de semana. Y ahorita estamos saliendo de Huayúa y nos va a tomar aproximadamente unos 15 minutos llegar hasta Apaneca. Esta es la salida. Que nos encontramos con este mirador de camino a Apaneca. Lo que veo es que todos tienen este spot donde está indicando cuál es la vista que tiene el mirador. En este caso está diciendo que tenemos vista hacia el Cerro Cachillo, hacia el volcán, la Laguna de las Ranas
y también tenemos vista hacia el Cerro Los Naranjos. Aquí nos da una breve reseña sobre cada uno de estos lugares. A ver, si nos ubicamos bien, en el mapa dice que, veamos, de este lado estaría el Cerro Cuyanauzul, según el mapa, y más como por acá estaría el volcán, la laguna Cerro Cachío, y justo al lado estaría el volcán Laguna de las Ranas. A ver, al lado también tenemos el Cerro Los Mojones, y también está el Cerro El Águila y el Cerro La Cumbre. Está al lado el Cerro Los Naranjos y el volcán de Santa Ana y la Matepec, que estaría ya de este lado. La vista es realmente muy bonita, me gusta bastante. Y fíjense que lo que estoy viendo es que aquí al lado hay una persona que está vendiendo unas frutitas. Hola, buenas. ¿Qué precio tiene? 3 y 2 por 5. 3 y 2 por 5. ¿Cuál es la diferencia? ¿El tamaño? Esta es más grande. Entonces esta es la de 3. No, 2.50. Esta es la de 2.50 Y esa es la de 3. y esa es la de 3. Ah, ok. Vamos a querer entonces dos de 2.50, por favor. Esta es una prueba que me está dando. A ver, vean qué color tiene así con el solecito para que se vea mejor. Y me dice que esta fruta es ácida. Ajá. Pero no es ácida. No es tan ácido. No. Y esta se come con tajín. Muy cuando me quedan los dedos. Rica. Fíjense que la persona que estaba ahí le daba pena salir en cámaras, pero nos estaba comentando que esta pitahaya tiene como 3 diferentes variedades de pitahaya. Está esta que es la roja, también está la variedad que es de color blanco y también está la de color amarillo. Lo que nos estaba diciendo que la tendencia de este tipo de fruta es ácida, pero yo la he probado, vean, pero no es ácida. No sabía nada ácida. Es más, me pareció hasta un poco dulce. Y nos estaba diciendo que con tajín, entonces cuando lleguemos a casa voy a ver si hago un pequeño clip para mostrarles cómo sabe con tajín para que podamos conocer la impresión. Y pues lo que nos estaba diciendo también que aquí a El Salvador no viene la pitahaya de color blanco y la pitahaya de color amarillo porque por lo general tiende a arruinarse muy rápido, entonces no dura como por tanto tiempo para que se pueda alcanzar a distribuir en todas o varias zonas de aquí del país. Por lo tanto, la más común que se va a encontrar aquí en El Salvador es esta, la que es con una variedad roja. Este mirador está súper lindo y vayan a comprarle aquí al chico que le tiene pena a las cámaras porque valen la pena, está súper fresca. Y también vendía talpas o mamones, no sé cómo le llame usted, pero vamos a continuar porque se nos hace tarde para llegar a Paneca. Vamos. Finalmente estamos llegando a Paneca. Esta es la entrada. Soy residente de Paneca, originario salvadoreño, guía turístico, voluntario, agradecido con las personas que primeramente hacen el tour con nosotros. Nosotros somos una empresa de turismo extrema, que primeramente nosotros tenemos lo que son diferentes tipos de tour, ¿verdad? Primeramente lo que es el tour hacia la Laguna Verde y también hacia la Laguna de las Ninfas. Las Ninfas es la laguna antigua, ¿verdad? Es una buena experiencia en cuadrimoto, en buggy. La laguna tiene lo que es una corriente de agua, y cuando uno se mete lo guiña, que ciertamente eso es un respiradero de un volcán. En la Laguna Verde tienen tiempo para bajarse, tomar sus fotografías
Incluso realizar una caminata, tour en lancha, tour en bicicleta, ¿verdad? Incluso ya pueden encontrar lo que son cosas comestibles, un mirador que se mira toda la parte de zona volcánica de Guatemala, ¿verdad? El horario de 9 de la mañana, ¿verdad? Hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Mi deber como guía turístico es que la gente pueda lo que es disfrutar del lugar y todo Llevarse eso. una buena experiencia. Sí, claro. ¿Y a ustedes los encuentran ubicados en cualquier zona del parque o tienen un punto específico donde los pueden buscar? El restaurante de la tía Nubia, Paneca. Ahí lo pueden encontrar en el Sí, claro, restaurante de la tía Nubia. En el restaurante de la tía Nubia, ¿verdad? Pueden buscar en Waze o en Google también, como restaurante de la tía Nubia. Ahí les va a tirar la opción, ¿verdad? Nosotros pueden preguntar ahí por las cuadrimotos o por mí, por Néstor García, ¿verdad? ¿Y el tiempo que uno se puede permanecer ahí? Aproximadamente ahí arriba se le da 1 hora y media de estadía. Yo me encargo ciertamente de acompañarlos, ciertamente a caminatas, de darles toda la aventura. Pues. Bueno, ¿Cuál es el precio que manejan? Pues 40 por pareja, ¿verdad? En la cuadrimoto pueden ir lo que son 2 personas, ¿verdad? Incluso se les puede dejar en 40 también el tour hacia arriba, ¿verdad? Nos pueden buscar en Facebook como Apaneca Cross Stream, ¿verdad? Nuestro WhatsApp también, ¿verdad? 6820-4277. Con gusto les atendemos y estamos a la orden también. Apaneca es un lugar muy bonito, un lugar turístico y es donde ciertamente pues uno disfruta de la experiencia que se puede vivir aquí. Veo que está muy adecuado, tiene basureros que también ya están con esta división de vidrio, plástico, papel. Está bellísimo, bellísimo. Fíjense que ciertamente es un lugar donde la gente pueda venir a sentarse, un lugar donde la gente se viene a refrescar, se viene a disfrutar de lo que son los paisajes de las montañas y todo eso así, ¿verdad? ¿La iglesia cómo se llama? Pues fíjense que esa iglesia tiene por nombre Iglesia Parroquial San Andrés Apóstol. ¿Y las fiestas patronales aquí cuándo son? Pues aquí empiezan desde noviembre. ¿Y vienen los juegos mecánicos? Sí, claro, también. Aquí vienen lo que son las ruedas, vienen discos móviles y todas las cosas así, ¿verdad? Las fiestas patronales hacen por San Andrés Apóstol. Los farolitos también se hacen acá, ¿verdad? Allá por la calle donde estábamos, pues eso es donde... Esa es la zona de farolitos. Sí, claro, es donde más se pone más bonito las cosas de los farolitos, ¿verdad? Sí, claro. Pues, aquí hay donde quedarse a dormir. Sí, claro, aquí hay hospedaje y uno que le dicen también Jardín Hostal. Es un restaurante primeramente de comida típica, así. Incluso también aquí por donde estamos pasando, enfrente está también donde venden todo lo que es almuerzos, panadería y todo eso, ¿verdad? Aquí hay comida, desayuno. Aquí ya llegamos lo que es hasta la cocina de la tía Nubia. Aquí es pupusería, es incluso almuerzos, que se venden lo que son cenas también y todo. Aquí estamos a la par de donde son las cabañas de aquí de Apaneca, ¿verdad? Las cabañas de Apaneca es un lugar de hospedaje. Las Tres Cruces es un mirador turístico donde murió Jesús, ¿verdad? También la caminata hacia donde es la Laguna de las Ninfas, ¿verdad? Se puede ir en cuadrimoto. Se puede acceder solamente en vehículos 4x4, entonces lo que yo más les recomendaría es que lleven a sus 2 botellas de agua, ¿verdad? Primeramente, pues... La hidratación, súper importante. Sí, claro, pues, o energizantes, lo que ustedes gusten, pues igual, pues si necesitan llevar cosas para acampamento. Buenísimo, gracias, muy amable. Okay. Ahí estamos a la orden también. Wow, qué rico, mira el clima, mira, se está poniendo todo blanco y hace una brisa tan rica. Como nos comentaba Néstor, este templo o iglesia se llama San Andrés Apóstol y fue erigido en 1798. Algo que les quería contar es que en el 2001, en el terremoto del 2001, esta iglesia, pues buena parte de ella se cayó. A ver, y fíjense que los daños que sufrió en realidad fueron graves porque esto llevó a la demolición en el año 2002, provocando que esto fuese un objeto de reconstrucción con un estilo más neoclásico, siempre conservando la presencia en el centro de esta ciudad. Adoptó una fachada elegante y vean, desde acá no se alcanza a ver, pero le han reconstruido una cúpula con el ambiente colonial de este lugar. Sí, el chili le cuesta $2, ese le lleva carne y elote y las demás salsas. Y está el de 1.50 que le lleva solo elote y las salsas.
¿Y el queso derretido? Quiero el de 4. Todo. Este es el lote. ¿Y más que época del lote? Sí. ¿Y ahora qué sigue? Las salsas. Esa es mayonesa. Esta es mayonesa. Ahorita le voy a echar el queso. ¿O gusta tajín también? Sí. Ese es el tajín. Sí. Uy, qué rico se ve. Se ve bueno. Sí. Usted siempre está ubicada aquí en esa esquina. Sí, siempre nos ubicamos acá los fines de semana. Valentina, chamoy. Sí. Valentina. Si me hago daño yo solo. Dicen que es bravo, nunca lo he probado. Pero La verdad, verdad sí. que le puso demasiado. Otro queso. Les pongo 2 cucharitas, Sí, por favor. Él no sabía que iba a compartir conmigo, pero pero sí. bien rico. Muchas gracias. Bueno. Fíjense que lo que estaba viendo es que aquí hay un mural en donde aparece como una línea de tiempo de este lugar. Comprendo que en el siglo XVI fue la fundación de Apaneca, que en 1824 Apaneca pasa a formar parte del departamento de Sonsonate. Luego dice que en 1859 pasa a formar parte del departamento de Santa Ana. Qué interesante, ¿no creen? Y ahí en 1869 Apaneca se incorpora al departamento de Aguachapán. Esto está muy interesante. A ver, en 1996 la vía de Apaneca es declarada como una zona de interés turístico. Y en 2014 se declara Día de la Ruta de las Flores, el primer domingo de octubre de cada año. Esta información me ha sorprendido porque no la sabía. En el 2014 se declara zona turística de interés nacional a la Ruta de las Flores. Qué interesante, y aquí termina la línea de tiempo. Fíjense que el truco de estos sorbetes es que te lo comas súper rápido porque miren lo que padece. El cono, como es redondo en forma de sombrero, tiende a hacer esto, que si no te lo comes rápido se deshace y por los lados empieza a salirse, y yo ya me chorreé toda del pelo porque no me lo estaba comiendo rápido. Entonces, la idea... No sé qué tengo que darme prisa porque estoy retrasada. Porque el sorbete me dejó los dedos pegajosos. Y vean, aquí nos encontramos con un chorrito. El agua está heladita, pero no sé si es potable. Oigan, fíjense que nos venimos para Albania. Ahí nomasito, nada más cruzándose la calle del Parque Central de Apaneca, de donde acabamos de estar. El detalle es que fíjense que empezó a llover y con este clima creo que no podríamos hacer el laberinto de Albania, famosísimo por cierto, pero lo que sí podemos hacer es que nos vamos a tomar un cafecito, así que vamos.
Miren, a pesar de que está lloviendo, vean esto. Hay gente que está tomando el canopy o zipline. Me la puedo llevar y se la doy allá. ¿Dónde es la entrada? Me la llevo hasta allá. No, tome, no pasa. Gracias. Miren. Y aquí hay gente arriba, a pesar de restaurante. Sí. Gracias. No vamos a poder hacer la ruta que queríamos hacer aquí en Albania ni en todo Paneca, porque ya ven el clima cómo se puso. Logramos que nos pidieran un cafecito porque este lugar cierra a las 6 de la tarde, que estuvimos a punto de que no nos vendieran nuestro cafecito, pero faltaban unos minutitos y habíamos más personas aquí tratando de comprar un café, entonces al final accedieron a despacharnos nuestro cafecito. Pero bueno, ya casi nos vamos y no importa que esté lloviendo, nos tenemos que salir así porque cierran a las 6 de la tarde. Me encantó el turismo en Apaneca. Dicen que si venís a Apaneca no podés no venir a Café Albania porque es parte de la ruta turística. De hecho, este es uno de los spots más famosos de la Ruta de las Flores. Diría yo que para llegar a Apaneca desde San Salvador, la distancia en tiempo podría ser aproximadamente de unas 3 horas a un paso moderado en el carro. Sin embargo, los invito a que visiten Apaneca, este parque central. Le han dedicado mucho tiempo en el mantenimiento de jardinería, de infraestructura, al mantenimiento de todo. Allá veo el laberinto de Albania. Allá ya le cayó agua. Muchas gracias. Allá va Rory. Fíjense que regresamos y queríamos aprovechar ver la calle iluminada. Fíjense que por lo general cuando visitamos estos pueblitos mágicos lo hacemos de día, con gente, con sol, con el bullicio, con todo ese movimiento comercial que hay en los pueblos. Pero hoy nos regresamos porque en serio quería ver cómo era la iglesia iluminada, porque me han dicho que esta es una de las iglesias más bonitas que se pueden ver en estos pueblitos mágicos que conforman la Ruta de las Flores, y no me mentían. Y bueno, amigos, con esta vista espectacular me despido de ustedes. Gracias por haberse quedado a ver este video hasta el final. Recuerden activar campanita, suscribirse y dejarme su like en este video. Si tienen algún comentario, por favor, háganmelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bye. Como lo prometido es deuda, aquí tengo las pitahayas que le compramos al muchacho que estaba a la par del mirador sobre la carretera que va para Paneca. Entonces yo les dije que si se podía iba a pelar esta fruta y nos la íbamos a comer como él nos sugirió, que es con tajín. Así que aquí tenemos el tajín y aquí tenemos la fruta. Vamos a partirla y vamos a ver a qué sabe con tajín. Es muy suavecita y wow, vean los colores que tiene. No sé si se alcanza a ver a través de la cámara, pero vean esta tonalidad que tiene esta fruta. A ver, esta fruta nosotros la conocemos por pitahaya, pero también es conocida como fruta del dragón o dragon fruit. A ver, aunque sí es cierto que yo dije que esta era una fruta tropical, en realidad
parece una fruta tropical, pero no lo es. En realidad, si pueden ver acá, les quiero mostrar, aquí está como una pequeña parte todavía del tronco de la planta de donde se cortó, y es que nace en una planta que es familia del cactus. Pero ahorita que la he partido así, la cáscara es bien suavecita, súper suave. Y lo que podemos hacer acá es que con una cuchara podemos empezar a sacarla como si fuera un aguacate, por ejemplo. O en mi caso que le voy a pasar el cuchillo así, asumiendo que es una fruta que tiene una cáscara parecida a la de un aguacate o de una fruta que tiene la cáscara suave. Bien fácil se puede sacar. Fíjense que es la primera vez que estoy manipulando esta fruta. De hecho, como les comenté en el camino, el muchacho nos dijo que de esta fruta hay como 3 diferentes variedades, y esta es la variedad roja, pero lo cierto es que el color que yo le veo a esta fruta es como un violeta intenso, como si fuera vino. Vean cómo deja las marcas en el cuchillo. Parece, la tonalidad es bien intensa. Entonces, me voy a traer un platito porque vamos a colocarla ahí. Miren cómo me queda la mano. Miren cómo logró salir. Vean, es lo que les estaba diciendo, que es súper fácil. Fíjense que estaba leyendo sobre la pitahaya, y lo que encontré fue que este color tan intenso, esta pigmentación que tiene esta fruta, es prácticamente la misma pigmentación que tiene la remolacha, y además esta fruta tiene propiedades antioxidantes, antienvejecimiento y antiinflamatorias. Así es que esto de verdad que es una joya, un tesoro, que podamos tener acceso a este tipo de frutas. Ahora le vamos a poner, miren cómo queda. Y aquí, si ustedes quieren, le pueden hacer con la cuchara para sacar hasta el último pedacito de fruta que tiene la cáscara. La voy a partir así en cuadritos. Y al igual que la remolacha, ¿verdad? Nos puede dejar completamente manchadita la boca, los labios. Fíjense que estaba leyendo también que la manera correcta de comer esta fruta es directamente desde la cáscara, es decir, con una cuchara y comerla de esta manera. Pero en este caso la he puesto en un plato porque le iba a poner tajín, le puse tajín, por esa razón es que lo pusimos en un platito, pero Está ácida. está ácida. No está más ácida que la de allá. Fíjense que para gustos los sabores. No recomiendo comerse la pitahaya con tajín. ¿Quieres probarlo? Sí. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Sabe mucho tajín. ¿Sabe a tajín? Es que es como si la fruta por sí sola, su sabor es tan suave que lo que sea que le pongas encima va a perder personalidad y va a absorber más el sabor de lo que le pongas encima. ¿Te gusta? Que voy a probarla solo así. Esta es la manera correcta de comerse una pitahaya o una fruta dragón o dragon fruit. Muchísimo mejor. Me gusta más así, sencilla, ella solita, porque tiene un sabor que con tendencia a lo dulce, ¿sabes? No es tan, no es tan ácido, a pesar de que el muchacho nos dijo que esta fruta era ácida. ¿Sabes a qué le siento también sabor? Siento un saborcito, tendencia al sabor de la remolacha. Rica. Así es que esta es mi impresión de la pitahaya, que muy pocas veces, creo que en mi vida solo había comido pitahaya unas 3 veces a lo largo de toda mi vida. Y sí la volvería a comer. Aquí tengo la otra. Pero está rica. Muy rica, solo así sin tajín.